Polémica se ha generado por la enmienda aprobada en el Consejo Constitucional referente a una eventual exención del pago de contribuciones para primeras viviendas. Los municipios rechazan la iniciativa y acusan que se trata de una medida populista. Vamos a hablar de otros temas. Para eso nos acompaña la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao. ¿Cómo está, alcaldesa? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasaría si en la Constitución se consagra la eliminación del pago de contribuciones a la primera vivienda, alcaldesa? Bueno, nosotros hemos planteado de que esta propuesta es bastante catastrófica para las finanzas municipales, en el entendido que al año 2022, por ejemplo, el Fondo Común Municipal, su composición, un 58% de ese fondo correspondía a impuesto territorial. Y eso significa que el Fondo Común Municipal, que es el que redistribuye los recursos en todos los municipios del país, se vería, digamos, con una merma importante, no del total, no del 58%, pero probablemente de una parte importante y más del 50%. Por lo tanto, es bastante catastrófica esta propuesta, pero además tiene el problema de que no es una propuesta que debiese discutirse en el ámbito constitucional, porque esto está propuesto en la ley de impuesto territorial y es ahí donde, si uno quiere hacer exenciones, que a mí me parece bien que uno pudiese hacer exenciones, por ejemplo, personas mayores u otro, tiene que tener a la vez la conversación de cómo se va a suplir ese ingreso que hoy día tenemos los municipios para suplirlo con otro ingreso, claro, que se va a agravar otra situación, otro impuesto, alcaldesa, o quién va a pagar eso. Hagamos un punto ahí, y es bueno recordarlo. El pago de contribuciones, ¿hacia dónde va? Muchos quizás no lo saben, o muchos lo desconocen, o no lo recuerdan, digamos. Piensan que solamente va a la comuna donde se paga la contribución de la vivienda que uno utiliza, pero no es así. No, efectivamente hay una parte de la recaudación del impuesto territorial que en la gran mayoría del país es el 35%, que queda en el municipio. Y la verdad es que de esta recaudación, gran parte de este fondo que recauda el Estado finalmente se va al Fondo Común Municipal. Y el Fondo Común Municipal es el que redistribuye en todos los municipios del país. ¿Cuál es el tema? Que hay un gran porcentaje de municipios que dependen en más del 60, 70, 70%, incluso el 90% del Fondo Común Municipal sus ingresos. Claro. Por lo tanto, al disminuir el Fondo Común Municipal, estos recursos no van a llegar a los municipios. ¿Y en qué se gasta esto? Esto es para el gasto corriente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los municipios, cuando queremos hacer inversiones, ya que los recursos no alcanzan, postulamos a los gobiernos regionales, a las subdere, a fondos de inversión. Pero en este caso, esta plata entra directo al gasto corriente, es decir, a pagar el personal municipal, a pagar las cuentas de la luz, del agua, de la mantención de áreas verdes, de los gastos en seguridad y de todos los otros gastos que tenemos en el ámbito municipal. Por eso tiene un impacto tan grande el que estos ingresos se reduzcan, porque en la práctica significa que yo voy a dejar de percibir ingresos y voy a dejar de gastar en cosas que tengo que gastar todos los días. Ahora, tomando un punto que usted mencionaba, alcaldesa Leitao, esto de partida no debería ser discutido en una constitución, debería ser discutido en una ley. Y ahora ese es un tema, porque evidentemente la situación de quienes pagan contribuciones en Chile, que no es la totalidad, pero sí un número importante, hace, y le hago la pregunta, ¿evaluar reformas o cambios al sistema de pago de este impuesto territorial? A ver, yo creo que lo primero que debiera haber hecho el Consejo Constitucional es haberse preguntado si hoy día el sistema, cómo está pensado de distribución de recursos a nivel municipal en general, no estoy hablando del impuesto territorial, sino que debiera haberse cuestionado y dicho, ¿sabe qué? Aquí esto está mal estructurado. Hay un problema donde hay municipios de primera, de segunda y de tercera categoría y hay ciudadanos entonces de primera, de segunda y de tercera categoría que reciben calidad de servicio dependiendo de la persona donde le tocó nacer. Y esa debiera haber sido la discusión en el ámbito constitucional para haber modificado la estructura de financiamiento municipal y haber generado un sistema más equitativo a lo largo de nuestro país. Ahora, eso en es esta enmienda lo que debiera haber ocurrido. No se enfoca en el financiamiento municipal, de hecho todo lo contrario, pero sí es efectivo de que hay una sensación de que, especialmente la clase media, porque uno diría, pero es que eso lo pagan solamente los ricos, hay una clase media
media que efectivamente tiene que pagar contribuciones y no es fácil el pago de contribuciones justamente en ese sentido, dado la importancia, un impuesto, eliminarlo sería súper regresivo, lo tenemos claro, pero evidentemente hay ciertas aprensiones. De hecho, estuvo en esta enmienda, pero anteriormente la campaña presidencial estuvo en un programa de gobierno y tuvo muy buena recepción, hay que decirlo. La idea de eliminar el impuesto. Lo que pasa es que es súper fácil decirle a alguien vas a dejar de pagar algo, pero si no le dices la verdad completa, porque yo te puedo decir, oye, te voy a eximir de pagar tal cosa, pero si no te digo cuál va a ser el costo de esa exención, te estoy mintiendo. Finalmente nos quieren pasar gato por liebre, porque en la práctica le dicen a la gente, mire, usted va a dejar de pagar acá, pero no le están diciendo lo que va a dejar de recibir por no pagar eso. Es como, mira, tú... Probablemente te ha pasado como ciudadano que uno dice, oye, yo pago mi permiso de circulación en mi comuna y resulta que la comuna, no sé, pues no tiene todos los hoyos tapados de las calles, no tiene hecho tal cosa. Todos los vecinos te dicen, oiga, yo pago mi permiso de circulación en la comuna y no se ve. Bueno, porque ese ingreso representa un porcentaje respecto de una cantidad de necesidades que la municipalidad tiene que solventar, que por supuesto que el permiso de circulación no lo paga, no es suficiente. Si yo le agrego al permiso de circulación lo que hoy día se ingresa por pago de patentes municipales y lo que hoy día ingresa por el pago de contribuciones, si tú miras todo en un total... Por supuesto que si yo te digo, oye, voy a dejar de recibir el 11, el 10, el 13, y en el caso de Vitacura, yo te estoy hablando de Peñalolén, pero si te pongo Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, van a dejar de recibir un 25% de sus ingresos. ¿Tú qué crees que van a hacer esas comunas? No solo nosotros, todos vamos a rebajar gasto. Y esa rebaja de gasto es en las cosas que tenemos que gastar ordinariamente. Seguridad, iluminación, mantención de la verde. O sea, en la práctica te están ofreciendo algo, pero es como una oferta falsa, porque es una oferta como hoy no vengo a vender, vengo a regalar, es igual un poco eso, porque en la práctica te están regalando algo que no te lo están regalando, no te están diciendo la verdad, porque te van a dejar de prestar un servicio, salvo que alguien diga, bueno, una buena idea de cómo se suple esos ingresos hoy día. Alcaldesa, como presidenta de la Asociación de Municipalidades, usted no sé si ha tenido conversaciones con consejeros constitucionales en términos de si ven viable que este articulado, esta enmienda prospere y finalmente sea parte de la propuesta de nueva constitución. Leía, por ejemplo, al consejero Edmundo Chance de la UDI, que estaría en contra porque considera justamente lo que estamos conversando. Y esto es parte del debate. Ahora uno diría, ¿tiene que estar dentro de la Constitución? No entiende que no, digamos, pero bueno, ya está siendo parte de esa conversación. ¿Ustedes ven que pueda prosperar? Porque evidentemente es un tema que es popular. Puede ser popular para aquellos quienes pagan contribuciones, obviamente. Bueno, yo veo con preocupación justamente ese tema, de que al ser popular, personas sensatas se terminen entusiasmando con ideas que no tienen nada de sensatas. Y eso es lo que es más preocupante. Y en ese sentido yo comprendo que alguien pueda decir, mira, sí, efectivamente queremos ayudar a la clase media, todos queremos hacerlo. Nosotros tenemos muchas políticas al interior de los municipios que van en ayuda de personas que no reciben ayuda cotidiana del Estado, con distintos programas sociales. Y tienen que pagar esas contribuciones que muchas veces suben, claro. Esos mismos programas tendríamos probablemente que eliminarlos, porque ese ingreso ya no lo tendríamos. O sea, nosotros hicimos apoyo a la clase media en pandemia, que no se le apoya de manera regular porque no califica porque las es muy fichas rica para sociales, recibir etcétera. Beneficios del Estado, muchas veces. Exactamente, y los municipios prestamos mucho, subvencionamos muchas acciones en deporte, en cultura, que también son en beneficio de la clase media. Si esos recursos no existen, probablemente vamos a dejar de hacerlo. Yo espero que los consejeros vuelvan, digamos, a la sensatez en el sentido de que este tipo de propuestas se traslade esta discusión, la estructura de financiamiento municipal, al ámbito parlamentario, que es donde debiera estar y donde debiéramos hacer un cambio estructural mucho mayor y que tuviera mucho más efecto, pero además pensando en cómo se suplen los recursos que se quieran eliminar, digamos, de alguien que deje de pagar algo. Sí. Claro, alcaldesa Leitao, en otro tema, y tiene que ver con recursos justamente, lo hemos comentado aquí en Noticias 24, entró en vigencia ayer la ley en que hace obligatorio el grabado de la patente de los vehículos en los vidrios y espejos retrovisores. Ahora, hay una iniciativa por parte de parlamentarios de la UDI, Felipe Bonoso y Flor Weiss, que esperan elaborar un programa en conjunto con los municipios para que ese costo no llegue a el conductor o conductora.
algunos municipios lo han hecho desde antes de la ley, en términos de grabados, pero generalmente yo lo he visto en comunas que tienen más caja, digamos, para eso. ¿Usted cómo lo ve? Nuevamente, el tema de los recursos. Yo ahí no me he metido en la iniciativa propiamente tal. No sé si los recursos vendrían de los municipios para grabar gratuitamente los vidrios o que el Estado, gobierno central, el Estado central, digamos, entregue esos recursos a los municipios. Ahora, ese es un tema. Primero, nada que tengamos que hacer los municipios es gratuito, porque en la práctica, aunque lo hiciéramos gratuitamente, tenemos que contratar a alguien que lo haga. Ya. O sea, a mí siempre me llama la atención todas las iniciativas parlamentarias que tienen grandes ideas con plata ajena. Y yo creo que nunca nos preguntan a nosotros. Sí, claro, porque en la práctica son recursos, o sea, como que cuando nombran al municipio es como el bolsón de que nadie sabe de dónde sale la plata, es como paga Moya, paga la municipalidad. En el fondo siempre todas las ideas geniales salen con paga Moya, que paga los municipios. Y yo creo que en este caso yo no tendría ningún problema en poder implementar un programa, pero que resolviera dos cosas. La primera es que viniera acompañada de los recursos para poder hacerlo, porque todos sabemos que los municipios podemos llegar más rápido a los vecinos. Por lo tanto, si viene financiado, bienvenido sea. Y segundo, de un mecanismo que sea transparente, porque además después nos critican de que hacemos contratos, de que con quién contratamos. Aquí hay empresas que prestan ese servicio, hay que ver cuántas empresas hay en el mercado, cuántas van a surgir. Empresas que legítimamente se van a ver beneficiados con esta ley, porque digo legítimamente no van a dar porque abasto. Y no van a dar abasto. Nosotros hoy día, por ejemplo, como precios, municipalidad tenemos un convenio con las compañías aseguradoras para temas de seguridad, donde tenemos este tema del lector de patentes por nuestros vehículos municipales, de vehículos que estén encargados por robo. Y eso trae aparejado una cantidad de personas que van a poder grabar sus patentes y pensamos ahí viendo cómo hacerlo, porque es una cantidad limitada. Entonces, ¿a quién se lo damos? ¿A quién le entregamos el beneficio? Pero hoy día, que es obligación legal, por supuesto que vamos a tener que buscar una manera. Yo no tengo ningún problema que los municipios colaboremos en la implementación, siempre y cuando venga con el financiamiento adecuado para poder realizarlo. Claro, ahora el problema es cuando eso se impone, eventualmente se impone a través de una ley, porque ahí ya es una obligación para los distintos actores que, estoy poniéndome en el caso, que prosperara esta moción parlamentaria, digamos. Bueno, por eso nosotros cada vez que hay una discusión en el Parlamento y que involucra a los municipios, solicitamos que nos inviten a las comisiones para poder opinar respecto del efecto que esto tiene, y hoy día tenemos bastante más apoyo en el mundo parlamentario respecto de iniciativas que no vienen financiadas, de poder pedir que o se busque el financiamiento o en el fondo esta iniciativa no prospere, porque claramente hay alguien que va a tener que financiarlo. Y por supuesto que lo que va a pasar, que los municipios más ricos nuevamente son los que van a poder entregarle un servicio a la comunidad, y los municipios que no tienen esos recursos, esa comunidad se va a quedar sin la prestación de servicio. Por eso volvemos al tema de este problema estructural de financiamiento que tenemos hoy día y que hace que haya municipios de primera y otros de segunda categoría. A propósito de este tema de la ley, alcaldesa Leitao, ¿cómo lo evalúa usted esto de grabar las patentes, un disuasivo, digamos, para ir reduciendo este tipo de delitos, para la trazabilidad también del delito? ¿Cómo lo ve? Sí, yo creo que todas las cosas que ayuden, esto es parte de la agenda. Sí. No es lo único que va a ayudar, pero es una parte de una agenda que se estableció como de temas que claramente podían colaborar en el fondo en disminuir la tentación, digamos, a robar espejos, quizá habría que hacer lo mismo con los neumáticos de los vehículos, aunque eso se cambie, etcétera, pero eso también es un temazo. Sí, hoy día se roban los espejos, mañana se van a robar más neumáticos, porque se les va quitando es lo mismo que el portonazo. Tú sabes que los portonazos surgen porque los vehículos estacionados, la mayoría ya tienen medidas de seguridad, traba-volante, la gente le pone cosas y por lo tanto la única manera de robárselo es andando. Entonces, claro, los delincuentes van más rápido muchas veces que nosotros mismos, que la autoridad que va generando ideas. Yo creo que es una idea más que contribuye, pero por supuesto no va a resolver el problema. Yo creo que el problema que tenemos que resolver es esta cantidad de personas que andan robando todo el día, y como yo digo, en vez de un plan, no solo el plan Calle Sin Violencia, sino que el segundo plan, y creo que la segunda etapa es el plan Calle Sin Reincidencia. Y yo creo que te vas a encontrar con grandes sorpresas el día que le pongamos el ojo a la reincidencia, sobre todo en este tipo de delitos. La mayoría de la gente que pillan en este tipo de delitos ha estado delinquiendo en esto mismo durante mucho tiempo. Alcaldesa Carolina Leitao, gracias por acompañarnos, que le vaya muy bien. Gracias, igual, buenas tardes. Muy buenas tardes, chao.